Solía decir Sun Tzu en El arte de la guerra que si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás prácticamente todas las batallas. El problema aquí es que nadie conocía a este enemigo. Subestimamos la capacidad y el daño que podía causar un virus desconocido y sobreestimamos nuestra capacidad para hacerle frente. Muy buenas, chicos. ¿Cuánto tiempo? Después de casi un año sin publicar nada, tenía pensado volver con otro tipo de vídeo, pero dadas las circunstancias y todo lo ocurrido en estos últimos meses, creo que es hora de hacer algo de crítica y reflexión. Decir antes de nada que si alguien me hubiera dicho que yo personalmente en España iba a vivir una situación de este tipo, me hubiera costado trabajo creerlo. Y antes de comenzar hago un pequeño inciso. Yo no sé qué tiene el PSOE, pero que cada vez que hay una crisis o algún problema grave, les pilla a ellos en el gobierno. Y me voy a quedar con la gana de que por una vez hagan lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Es decir, poner a la gente a salvo y tomar las medidas necesarias antes de que explote la bomba y no después. Y bien, esto es literalmente una guerra contra un enemigo que es muy eficiente y muy letal. La ventaja para nosotros es que es un enemigo totalmente irracional. La desventaja es que está usando como arma a las propias personas. Así que a estas alturas de la pandemia la única solución que tenemos es el confinamiento. ¿Se podría haber evitado esta pandemia? Cuando escuché las noticias que había un virus de este tipo en China, supuse por un momento, quise pensar que las autoridades pertinentes harían todo lo posible por contener este virus. Luego escuché que Italia ya tenía un problema con el virus y que también estaban apareciendo algunos casos aislados en otros países. Y entonces pregunté, y bueno, ¿no han cerrado fronteras aquí en España y no están haciendo ningún tipo de control? ¿Están dejando aterrizar a todos los aviones aquí? Algunos me tachaban de extremista, incluso decían que eran medidas demasiado exageradas. Como yo no soy médico y no sabía de qué tipo de virus estábamos hablando, pues dije de informarme. Sorpresa mía cuando vi varios vídeos en YouTube de un virólogo y varios epidemiólogos diciendo que no había que alarmar a la gente, que la gripe estacional mata a más gente todos los años y que este virus era como un resfriado. Yo soy de los que escucha a un profesional hablando de su temática y no soy de dudar de lo que dice, ya que supuestamente si está hablando es porque sabe de lo que está hablando. Así que también caí por unos días en la tranquilidad de pensar que estábamos frente a una cepa de gripe diferente, pero que incluso podía llegar a ser menos letal que un resfriado. De hecho, hasta había médicos culpando a los medios de información por alarmar a la población por algo que era tan inofensivo como un resfriado. E incluso cuando la cosa se salió de control en Italia, llamaban a la calma aquí en España diciendo que nuestro sistema sanitario era mucho mejor que el de Italia, que no había que preocuparse. Pero ya había otros médicos alertando de que el problema era mucho más grave de lo que nos decían. Y desde luego no había que ser ningún genio para ver la tendencia alcista que había de nuevos contagios, comenzaban a aparecer en todo el mundo y aumentaba el número de muertes. No había que ser un genio para ver esa tendencia alcista. De hecho, hasta los propios chinos que viven en España se sorprendían al ver nuestra parsimonia a la hora de vernos salir sin mascarillas o de ir en el metro sin mascarillas. Incluso en los propios medios de información se decía que las mascarillas no eran útiles para prevenir el contagio. Tremenda locura, pues todo virus que se transmite por gotículas entra en el cuerpo a través de boca, nariz y las membranas mucosas de los ojos. Incluso hoy día sabemos que el COVID-19 puede permanecer por horas en el mismo aire, o sea, en el ambiente. Italia no aprendió nada de China y tomaron medidas demasiado tarde. España tiene doble delito porque no aprendió ni de China ni de Italia. Ahora muchos países del sur de América no están aprendiendo nada del resto de países afectados y lo pagarán con vidas. En estos casos, cualquier gobernante debe saber que cuando se trata de los peligros para la salud de las personas, más vale que te critiquen por tomar medidas drásticas a no hacer nada y que muera gente. Arreglar un problema antes de que se convierta en una emergencia. Pero no solo debemos culpar a los gobiernos.
El día 13 de marzo del 2020, que era viernes, Pedro Sánchez anunció que iba a declarar el estado de alarma para el día siguiente, para el sábado. ¿Qué hizo la gente el viernes por la noche? O sea, la noche antes del estado de alarma. Salir de bares, salir de fiesta, como si esto no fuera con ellos. Tremenda estupidez también que puede llegar a cometer la población. Y llegó entonces el estado de alarma y el confinamiento, y con ello el deterioro de la economía. Si algo hemos podido observar a día de hoy es que los países que son reacios a tomar la medida de confinamiento de la población y a paralizar la economía, es que acaban teniendo más contagios y muertes hasta el punto de que deben plantearse tomar esta medida, pero ya demasiado tarde, cuando ya se han perdido más vidas de las que se deberían. En España tenemos a unos cuantos lumbreras, a unos verdaderos genios en su pura esencia, que tachan esta medida de confinamiento, y cito textualmente, de fascista, humillante, ineficaz y traumatizante, además de destructiva. Entre estos lumbreras del informe se encuentran Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Guillermo de la Dehesa, economista del Estado, además de otros firmantes de renombre. Y lo siento, pero por muchas ganas que tenga de criticar al gobierno, no se puede criticar por confinar a la población en sus casas. Se le debería criticar por no haber tomado esta medida mucho antes, eso sí. Es más, llegan a denunciar que esta medida de confinamiento es de dudosa legalidad, al ser como un arresto domiciliario, pero sin haber tenido un juicio previo. Y además tienen la desfachatez de decir que los beneficios del confinamiento no tienen ninguna base científica. Señor Joaquín y señor Guillermo, no hay que hacer ningún estudio científico para saber que si cogemos a 5 leones y los encerramos, es menos probable que muerdan a la gente que si dejamos a los 5 leones sueltos por la calle. Estos lumbreras han llegado a proponer también el no cerrar escuelas ni universidades para provocar, como llamaban, para provocar la inmunidad grupal. Es decir, dejar que se infecte toda la población y que así las personas mayores ya tengan más anticuerpos para el próximo año, para la nueva temporada de gripe. Y dicho así tiene sentido, como los espartanos, nos infectamos todos y que muera quien tenga que morir y que sobreviva el más fuerte. En serio, que esta gente haya llegado a tener puestos de relevada importancia dentro del mundo de la política, eso sí que me parece algo traumatizante y humillante al mismo tiempo. Pero aquí no terminan estos iluminados. Estos lumbreras se quejan de que el confinamiento se utiliza con el pretexto de proteger a las personas mayores, que sin duda son las más afectadas, desde luego, por esta pandemia. Y dicen que con ello las estamos estigmatizando, es decir, que el día de mañana los jóvenes harán responsables a las personas mayores de haber provocado este desastre económico y les culparán por haber bloqueado su futuro, decían textualmente. Y yo de verdad no sé qué tipo de valores les están inculcando estas personas a sus hijos y nietos. Siento decir, y no lo digo con ánimo de faltar al respeto, que pongo en seria duda la salud cerebral de los firmantes de este documento. Lo pongo en seria duda. En cualquier situación de caos, el primer paso es buscar la supervivencia. Luego ya buscaremos la forma de arreglar todo lo demás. Podríamos haber evitado el confinamiento aquí en España, desde luego, habiendo cerrado fronteras a su debido tiempo, habiendo aislado a los primeros infectados, habiendo hecho test masivos y el uso generalizado de mascarillas y desinfectantes, y desde luego habiendo estado preparados a nivel sanitario, pues sí, se podría haber evitado. Pero una vez que no se hizo a su debido tiempo, ahora lo único que se puede hacer es todo lo anterior más el confinamiento. Al menos hasta que haya una vacuna o algún tipo de medicamento para arreglar esto. ¿Qué pasará cuando acabe el confinamiento? No es por ser alarmista, pero hay mucha probabilidad de que la verdadera hostia nos la llevemos cuando la gente se comience a confiar y salgan como locos a la calle. De hecho, esto ya ha pasado con otros virus, donde la segunda oleada ha sido mucho mayor que la primera, y en eso hay que estar muy atentos. En términos económicos, hay que prepararse para un escenario algo sombrío durante algún tiempo.
sobre todo en España, por la dependencia que tenemos con el turismo y por el problema que me imagino que habrá a nivel mundial con las exportaciones. Muchos esperan que cuando acabe el confinamiento las personas vuelvan a salir como locos a comprar a la calle, y esto es muy probable que no suceda por el simple hecho de que la mayoría de la gente tendrá miedo a una recesión global. De hecho, no es un miedo infundado, porque que vamos a una crisis, eso seguro, de hecho ya estamos en ella. La duración de esta crisis ahora dependerá más que nunca de los bancos centrales, de la inyección de dinero y, lo más preocupante, de la gestión de los gobiernos. Los países se endeudarán mucho más de lo que estaban, probablemente veamos nuevamente subidas de impuestos, empresas que no volverán a abrir, aumento del desempleo, etcétera, etcétera. Se necesitarán muy buenos gestores en el gobierno para sacarnos de la situación que viene, y desde luego ahora es cuando comprobaremos otra vez el papel de la Unión Europea en general. Para aquellos que tengan ahorros, al menos tienen la oportunidad de multiplicar su dinero en la bolsa a largo plazo, pues algunos valores han quedado a precios muy atractivos. Acabo diciendo que si algo nos ha enseñado la historia es que al final, por muy difícil que una situación parezca, por muy negro que veamos un panorama, siempre acabamos saliendo adelante. Pero recordad algo que me dijeron hace ya bastante tiempo: en tiempos de caos y pandemias, los más paranoicos son los que sobreviven. Y eso es todo por hoy, chicos. Volveremos con más, así que suscríbete si aún no lo estás para no perderte nuestros próximos vídeos, y hasta pronto. Un saludo, chicos.